Bueno, ahora sí. Hola a todos. Hola, Conexión Masticar. Arrancamos unos minutos tarde, pero arrancamos. Ahora nos escuchamos y nos vemos. Esta charla, esta mini clase que tenemos, va a ser más una conversación, ya que hace unos cuantos años, antes de sacar el libro Ñam Ñam, estábamos haciendo una investigación era por qué pasan las cosas, por qué los niños comen de cierta manera, por qué no, qué pasa en su cabeza. Buscamos una persona que sabía cómo funcionaba el cerebro, es físico, es un neurocientífico. Él es Mariano Sigman, está conmigo, y con él vamos a tratar de dilucidar y buscar atajos o entender el sistema para hackear y que los niños coman más de lo que a veces logramos sin entender cómo funciona. ¿Cómo estás, Mariano, desde Madrid? Decíamos, ¿cómo lo arrancamos? Con preguntas. Yo hice un par de preguntas en Instagram hace un rato. Se repiten mucho las dudas y las preguntas de las personas. Y también era como lo que a uno le pasa. Era como, ¿cómo hago para que coma más verdura? El verde, las cosas nuevas. Entonces, los primeros meses, lo que ya viene, ¿qué es de todas las cosas que nos pasan como niños o como bebés? ¿Cuánto de eso viene seteado? A mí me copó lo que vos me contaste una vez, que era ¿por qué no comemos verde? Sí, o amargo sobre todo. Sí. Primero voy a hacer una aclaración larga a tiempo que me parece que además es sana en estos tiempos. Yo soy neurocientífico, estudio el cerebro, estudio el comportamiento de adultos, de niños, de bebés también. No soy pediatra, no soy nutricionista. Yo tampoco. Me parece tan importante por eso, pero creo que como está bueno en estos días también delimitar lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Vamos a hablar de comportamientos y de ideas y de hábitos y de aprendizajes. Pero no de nutrición. Y la parte mental, pero a sabiendas y aclarando que nosotros, yo por lo menos no soy nutricionista y no voy a hablar de los equilibrios ideales. Exactamente. También me parece que está bien, te decía en estos días, decir de esto yo no sé cómo, ¿no? Porque así sabemos de todo. Los chicos vienen con un montón de predisposiciones, lo cual es normal. En realidad, lo raro es las pocas predisposiciones que tenemos. O sea, vos pensás que un ternerito sale al mundo y sabe hacer todo, sabe alimentarse, casi enseguida sabe caminar, sabe cuál es su madre, sabe a qué tiene que acercarse, de qué tiene que alejarse. Es decir, no, es obvio que no venimos con una tabula rasa, sino que venimos con un bagaje de conocimiento que nos permite sobrevivir desde el primer día que nacemos. Si no supiesen eso, ¿cómo? Pasa la cría con los padres, ¿no? También eso, como todo lo que ya viene programado tiene que ver, tiene relación con la cantidad de tiempo que pasa la cría con los padres antes de soltarse e irse. Exacto, nosotros los humanos, los seres humanos, comparado con todos los otros mamíferos, tenemos una cosa que se llama neotenia, es una palabra rara. Hay un divulgador que me gusta mucho, que se llama Stephen Jay Gould, que habló mucho de esto. Es que nosotros como que estiramos nuestra infancia. Es decir, prácticamente un ternerito a los 2 días ya funciona como un niño, ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Los bebés, en cambio, no. Vos dejás un bebé solo en el mundo a los 2 meses y es completamente funcional. Y eso, por supuesto, delega un montón de responsabilidad a los padres. Así funcionamos los seres humanos. Eso tiene ventajas, es como que te permite tener más tiempo para aprender un montón de cosas, como que trata una ventana en la cual puedes aprender cosas a las cuales todavía no estás como concometido esas cosas. Pero eso a los padres nos da responsabilidad, porque justamente los bebés comparados con bebés de otros, un perro, un gato, una vaca, una oveja, 45 días y salen. Claro, ya están listos al rato enseguida, pero además al día, o sea, se paran con sus patitas, se encuentran, son 6 y cada uno encuentra la teta a la madre que tiene que encontrar, se ordenan, lo hacen en orden correcto, no se pasan, no le faltan, no se atragantan, no tenés miedo que se coman una espina, no tenés miedo que coman pasto. Todos los miedos que tenemos nosotros de lo que pueden hacer, de lo que les podemos dar, no están, porque están como muy preparados para eso. Es cierto que los bebés, nuestros bebés, los bebés humanos, son más delicados. Son más delicados justamente porque vienen con todo este periodo muy largo en el que durante un tiempo primero no saben ni sentarse, ni caminar, ni moverse. Tienen reflejos, saben, encuentran y saben succionar, saben comer. Pero no saben toser, por ejemplo. Saben toser, si se ahogan, y además nosotros empezamos a tener un montón de tecnología que utilizamos, y esto es algo que supongo repetiremos en la charla, que cambia un poco
todo lo que veníamos preparados, porque, por ejemplo, de repente tenés mamaderas, y en el momento que tenés mamaderas tenés que preguntarle a la mamadera cómo se la das acostado, se la das sentado, se la das en esta posición, que son cosas No le cuando agrandes el agujero a la mamadera. No mucha, le poca, agrandes el pero todas esas agujero a la preguntas, mamadera, Haga fuerza. porque claro, y todas esas preguntas, ojo, yo no soy un retrógrado de la tecnología, las mamaderas están muy bien y nos permiten resolver un montón de situaciones, por suerte que tenemos mamaderas, pero eso nos pone en una situación en la cual de golpe tenemos que aprender cómo gestionar esas herramientas nuevas que tenemos. Por ejemplo, además nos preguntamos qué darles. Le damos frutas, le damos verduras, le damos mezcla, qué tiene que comer la madre para que su leche tenga los alimentos. La infinidad de preguntas que hacemos nosotros, que vuelven, digamos, más o menos neuróticos, pero un poquito neuróticos cada uno de nosotros, la mayoría de los otros bichos que circulan por el mundo no se las hace. Entonces, me hablaste del amargo. El amargo, te decía, el amargo, si vos le das a un bebé algo amargo, y se lo puedes dar, por ejemplo, porque la leche a veces es más amarga, sobre todo si la madre comió cosas amargas, digamos, la leche muchas veces corta las cosas que la madre coma, y no es directo, no es un flujo directo, pero hereda algo de esos sabores, o en experimentos que se hacen en los que se le da una gotita de amargo a un bebé, los bebés tienden a rechazar. Por ejemplo. ¿Qué tenés ahí? Eso es amargo. De un brócoli, claro, que tiene un amargor. Por ejemplo, o el pomelo. El pomelo también. Un alimento típico que tiene quinina, creo que por ahí es donde me puedo ver, pero que es como la molécula por excelencia del amargo. Entonces, los bebés cuando le das amargo lo rechazan, los bebés cuando le das dulce tienden a succionar más, quieren, y además, no solo eso, hablamos de bebés de un día de vida o de 2 días de vida, y no solo eso, sino que hacen gestos faciales que en un caso se parece al desagrado cuando le das pomelo. Que nos reímos. Cuando ponen la cara de desagrado, uno se ríe y está bueno reírte y seguir intentando de darle cosas y reaccionar bien, y que la cara de ellos en general va a ser rara, pero si uno reacciona positivamente, reaccionás bien al cambio, a lo nuevo. Claro, pero también está bueno entender por qué hacen eso. Sí. Es decir, ¿por qué tenemos ese reflejo de rechazar eso? Porque puede ser que sea un accidente o un capricho o algo que no tiene ningún sentido, pero es muy probable que casi todas esas cosas tienen una razón de ser. Eso no quiere decir que estén bien, y no quiere decir que no tengamos que cambiarlas, pero te permite entender y empatizar con por qué hace lo que hace. En particular, el amargo, casi todas las cosas que son amargas son indicadoras de cosas que son tóxicas. Es decir, en la naturaleza no siempre, nosotros los humanos sabemos separar muy bien cuáles son las cosas que son tóxicas y hay muchos hongos amargos que son tóxicos, los cactus, las cosas alucinógenas, las cosas que te hacen mal a la cabeza, las cosas que tienen venenos suelen ser amargas. Entonces, el rechazo al amargo es algo razonable, es algo que es como protegerte de algo que vos tenés una sospecha que aprendiste en la historia de la vida, ¿no? Nadie te la enseñó, viene como de fábrica, vos tenés de fábrica algo que te hace entender, ojo con lo amargo, porque puede que no sea bueno, mejor rechazarlo. De vuelta, nosotros ahora vivimos en el siglo XXI, hemos mejorado infinitamente nuestra capacidad de alimentarnos, nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de hacer ciencia, y tenemos brócolis, tenemos pomelos, tenemos cosas que son sanas, son ricas, son buenas. Podemos dársela a los chicos si se la podemos dar, pero tenemos que entender que estamos peleando contra algo que les cuesta. Porque si uno le quiere dar eso y uno pretende que tienen que tener la misma voluntad de comer eso que de comer cualquier otra cosa, entonces es un poquito una batalla perdida. Entendemos como el no le gusta. No. Todo lo que si vos dejás un bebé en un jardín con plantas y piedritas y todo, va a chupar tronco, va a comerse un pedazo de pared, pero no se va a comer el helecho. Exactamente. No se va a masticar el potus, no va a ir a eso. ¿Por qué? Porque eso se aprende. Lo aprendes de otro, te lo enseñan, los que te rodean, o sea, comer plantas. Sobre todo verdes, es más cultural que instintivo. Por eso vos decías lo del dulce, si vos le das una banana, le va a gustar porque tiene azúcar. Entonces no hay que dejarse llevar porque si le gusta, se lo doy. Sí, por eso todo en la vida tiene una mezcla de una predisposición y una parte cultural. Primero hay que entender que si bien las predisposiciones tienen ciertas generalidades, como que en general nos rechazamos el amargo, también hay gente muy distinta. Hay gente alta, hay gente baja, hay gente de ojos azules, hay gente de ojos marrones, hay gente que tiende a reírse más, hay gente que es más inhibida. Eso se llaman temperamentos, son cosas del comportamiento que son difíciles de cambiar.
Por ejemplo, hay chicos que no tienen simplemente receptores de amargo en la lengua, tienen muy pocos. Y esos chicos no tienen resistencia al amargo. Es mucho más común esto en el dominio de la visión, es como un daltonismo. Es decir, no todo el mundo ve igual porque tiene distintos receptores, no todo el mundo tiene la misma registro del sabor, pero esto no tiene que ver con cosas sofisticadas y culturales, sino simplemente con la distribución de receptores en la lengua. De la misma manera, hay chicos que tienen un montón de receptores amargos, y esos chicos tienden a ser muy sensibles al amargo, mucho más. Entender por qué algunas... Muchos receptores del amargo, muchos. Vos tenés. Muchos receptores del amargo. Pero en general, de chiquito, el que tiene muchos receptores tiende a ser más reacios, como si sos muy sensible de los oídos y te gritan y viste que te duele, porque hay gente que tiene una gran sensibilidad en los oídos, entonces hay gente que es como hiperreactiva. Pero después, como decías vos, está la parte cultural también. A mí el ejemplo que más me gusta de entender cómo funciona la imposición de gustos culturales es otra cosa, por supuesto, por la cual tenemos mucho rechazo, es el picante. Y de hecho el picante, que en inglés se dice hot, es caliente, sí. Eso no es un capricho ese uso porque todos sentimos que quema, y hay una razón por qué queme, porque los receptores de picante y de temperatura son los mismos. Sí, que no es un sabor, es una sensación el picante. Es una reacción al dolor directo. Lo que digo es que esa sensación no es una metáfora intelectual o mental. Sucede que en la lengua, si vos pones calor, si pones picante, la lengua responde de la misma manera. Entonces el cerebro después lo interpreta igual porque es la misma, es como que es indistinguible. Son dos cosas, es como igual, es como el picante y el calor. Ahora, hay una cultura que muchos conocemos muy bien, que es la cultura mexicana, donde los chicos empiezan a comer picante desde muy chiquitos, los caramelos de picante, y además no solo eso, sino que el consumo del picante tiene algo de jerarquía social. Es algo deseado, es algo, incluso tiene como todos los viejos dejos de ser hombre, de decir, como está asociado a muchas cosas también que hoy... Está asociado a que si comés picante sos más valiente y más aventurero. Justamente, como por eso, y en general eso tiene después acepciones como mucho, mucho peores, quiero decir, pero entonces es un lugar deseado, como los chicos quieren ocupar espacios, quieren, chicos chiquitos en algún momento quieren tomar café porque lo ven como una cosa, después cuando toman no les gusta a lo mejor, pero lo quieren hacer porque justamente es algo que lo ven como ocupar un espacio, que es un espacio deseado. Entonces, fíjate cómo funciona un ejemplo de una sincronía cultural en la cual hay algo que es reacio a nuestra biología, o sea, no nos gusta el picante, pero hay una cultura que lo pone como diciendo el picante es bueno, el picante es valiente, el picante es cool, el picante te hace alguien... Aparte te saca el calor, lo cual no está mal, para los lugares que hace mucho calor, que te saca el calor, así que no está mal. Te saca el calor, estas ideas, muchas de ellas del folclore que te protege de infecciones, o en fin, hay todas estas cosas vienen, algunas tienen cierta cosa de cierto, pero el punto, y esto me parece importante, es que eso se instala. Entonces, también para entender cómo funciona este tironeo porque otra vez cuando uno dice hay una predisposición a que no te guste el amargo, eso, dejémoslo bien claro, no significa, uno, que comer amargo está mal, comer amargo está bien. Es decir, esa predisposición biológica no quiere decir que eso sea correcto. Y dos, tampoco quiere decir que sea ineludible. O sea, no quiere decir que porque tenemos eso no hay cómo resolverlo. Yo solamente traigo esto porque me parece que es un ejercicio de empatía importante. Yo, creo que lo hablé con Mosnarda esto una vez. Hay un ejemplo. La otra cosa que es muy común en la aversión a los sabores, y es normal también, es los chicos tienen aversión a los sabores nuevos. Cosas que nunca probaron. Y eso también tiene un sentido, como también tienen aversión a los lugares nuevos y a las personas nuevas. Vos pones un bebé. Por eso le gusta la repetición también. Mismo cuento, misma película, mismo librito, misma cosa, mismo todo el tiempo, porque le da una sensación de seguridad y lo nuevo le da sensación de vacío. Misma mamá, misma abuela, y es normal, porque justamente vos ya aprendiste que con esa persona estás contenida, y hay momentos en el que viene una persona nueva y llega muy cariñosa y te abraza, pero el bebé se pone a llorar. Y se pone a llorar para avisarle a su entorno, ojo que me está agarrando alguien que no sé si me tiene que agarrar, y para avisarse. Entonces, esto es un mecanismo que de vuelta es normal. Entonces, los chicos le tienen un miedo, que es un miedo genuino, un miedo que tiene asidero a lo nuevo, y eso incluye, entre otras cosas, las comidas. Entonces, por ejemplo, nadie agarra a un pibe, a una piba, una chiquito, una chiquita, y la agarra al agua y la tira al agua por primera vez. Porque vos entendés que el agua es un medio nuevo, que da aversión, da miedo.
y tenés una intuición de cómo se resuelve eso. Tenés que llevarlo de poquito. Después hay chicos que muy rápido entran y está perfecto, otros que hay que llevarlo más despacito y buscás meterles el pie, mostrarles que no pasa nada, darles seguridad, meterte con Que ellos. te vean también eso, que vean a otros. Lo que pasa muchas veces es que los bebés terminan comiendo solos en horarios solos. Los bebés y los niños terminan comiendo como separados de la familia y eso hace que no vean tanto comer al resto. Normalmente, en otros momentos, era una cosa más grupal todo. Ahora, muchas veces tienen horarios separados y comen solos. Y es muy difícil que aprendan de su familia, de los que los rodean, si comen solos. No sé, si vos nunca le diste, no sé, papaya que tengo acá, que es una re comida para bebé espectacular, te ayuda a digerir, es bárbara, es fácil, la rompe con el paladar, no necesita dientes. Pero si no te vio comer papaya, lo más probable es que no la quiera comer. Te tiene que ver comer. Sí, eso es importantísimo, porque el principio de todo el aprendizaje, yo trabajo con un artista que se llama Mariano Sardón, con el que hacemos toda una obra plástica, y ahora justo en la Fundación Andreani hicimos una exposición que se llama Deep and Learning. Está en inglés porque viene de Deep Learning, pero es como el desaprendizaje profundo. Y la idea es como, ¿qué te queda cuando sacaste todo eso que aprendiste durante la vida? Es como aquello que te permite aprender todas esas cosas. Entonces trabajamos con gestos faciales de bebés y con imitación. Y la idea, en última instancia, es que lo que te queda es la capacidad de imitar. O sea, casi todo el aprendizaje, aprender a bailar, aprender a cantar, aprender a hablar, aprender a andar, aprender a comer, estás diciendo vos, y es muy importante. Se aprende imitando. Capaz no somos nosotros a veces es la madre, el padre, los abuelos, los hermanos, pero otras veces capaz es un niño más grande, un primo, alguien a que miren y que vean, mi mamá me quiere meter esto todos los días y yo no quiero, pero ese lo come, entonces lo hago porque ese lo come. Entonces tener como socios externos que sean buen ejemplo para que coman cosas. Sí, el niño más grande es ideal porque funciona ese rol que hablábamos de México, de lo que uno quiere ser. Ahí Vygotsky, que es el gran pedagogo, tiene esta idea de la zona proximal del aprendizaje, ¿no? Como que vos tenés que estirar justo arriba de donde el otro llega. O sea, como que tenés que ubicarte. Muchas veces, para un docente adulto o para un padre, es muy difícil ese lugar porque es muy difícil empatizarte con cómo era comer cuando tenías 2 años. ¿Cómo es eso? Eso me gustó. Tenés que ponerte justo arriba. Justo arriba, pero es una idea fundamental de la pedagogía. Claro, pero porque lo que decís me resuena. Acá, entonces, por eso muchas veces los que son buenos maestros que saben justo un poquito más que vos. Bueno. Diciendo, o sea, en el caso de la comida, el chico de 5 años es un chico que todavía se acuerda de lo que era comer antes. Todavía se acuerda de lo que era que te pusiesen la cuchara y que quisiesen que vos comas todo y a lo mejor, porque se mezclan muchas cosas. Los padres quieren que coman bien, quieren que coman mucho, quieren que coman rápido, están cansados, si le meten no ensucien. Que no ensucien, hay un montón de... La otra vez estaba mi hija queriendo aprender a patinar y le digo, y miraba a unos que patinaban mucho mejor y le digo, no, pará, miremos un rato. Entonces, porque lo que acabas de decir me resonó perfecto a esto y veo que había una que patinaba un poquito mejor que ella y le digo, seguila a esa. Y se puso a seguir a esa y al toque la otra se dio cuenta que la seguía y sí, la ayudó y salieron a patinar. Y con la comida pasa exactamente lo mismo, que a veces no tenés que darle todo lo mismo, pero le podés dar un poquito, como agregarle un poquito de ese sabor que querés que incorpore. Pues también una cosa que viene con esto digamos, cuando la experiencia de la comida se vuelve pública, ya sea pública en comunidades pequeñas, en familias, con primos, o públicas en guarderías, o en... Sí, cuando salís del seno del núcleo familiar cerrado, de donde comes siempre. Porque ahí empieza a darse un fenómeno que es muy importante. Yo escuché justo mientras estábamos en el preludio de todo esto, que vos, Narda, hablabas, y me anticipo entonces a esto, de que una de las preguntas que te habían hecho era como el tema de la merienda, que es difícil. Claro, que es tipo, solamente no logran salir, muchas de las preguntas eran, no logro salir de la harina y el azúcar para la merienda. Por eso, como que todo el mundo quiere merendar como cereales súper azucarados o una galletita dulce Pero acá tengo una pregunta mía para vos, que es, ¿cuánto de lo que tenemos como por ejemplo, ¿por qué en la merienda cae todo el mundo en azúcar y harina? ¿Por qué no
como cuánto de las estructuras están muy arraigadas o cuánto podemos romper. Por ejemplo, entrada, plato y postre, que me parece no tiene sentido ni por ningún lado. Entrada, plato y postre. Como que es una fórmula que no tiene mucho sentido. O que... Las dos, entrada, plato y postre es una convención que no tiene, o sea, es una tradición cultural que la rompes en cualquier momento y no tiene ninguna... Claro, no se agarra de ningún lado y muchas veces cuando te ofrecen un menú, tipo para la familia semanal, te dicen entrada, plato y postre. Yo no voy a laburar todo eso ni en pedo, pero en casa todos los días. Pero también pasa con las combinaciones. Por ejemplo, no sé, darle a un bebé puré de zanahoria y pera, quizás no pasa por la cabeza del que lo está haciendo y le da la zanahoria y después la pera. Entonces, poder mezclar estas cosas funciona. ¿Y cuánto de eso nos cuesta a nosotros salir también? Esos son convenciones completamente culturales y hay, como todo en la creatividad, es muy difícil salir como de ciertas pautas que nos parece que tienen... y hay muchas tradiciones que se heredan. Yo leí una vez, justo hablando de esto, de una que era de cocina, que era como una mamá que va a la casa de la hija y la hija le hace el guiso de algo, no sé, o de cordero. Sí. Entonces le parte el cordero en pedazos chiquititos y le hace el guiso. Entonces la madre le pregunta que por qué lo partió en pedazos chiquititos y le dice, mamá, lo hice porque vos lo hacías así y porque para mí siempre se hizo así. Y la madre dice, yo lo hacía así porque tenía una olla chiquita, pero vos tenés una olla grande, mejor hacelo como entero. Entonces hay un montón de tradiciones. Este es un ejemplo de algo que no tiene ninguna lógica en realidad y que las heredamos porque nos parece que así se hace. Sí, desayuno y merienda son quizás los momentos más difíciles también, para pensar otro. No se les ocurre que te puedes comer una milanesa de desayuno y da lo mismo. Entonces, ahí aparecen dos cosas. Vos decías, ¿cuánto esto es cultural y cuánto es? Lo del azúcar no es cultural. Eso no quiere decir que culturalmente no se pueda resolver. Pero el azúcar, y además, hay una cosa muy importante entender, que es que casi todo lo que hacemos los seres humanos, en última instancia tiene que ver, lo hacemos porque forma parte de algo que llamamos el sistema de motivación. O sea, es algo que nos da ganas de hacer porque nos da placer o nos da gusto, porque el cerebro nos lleva a hacer eso. Mirá, ya vi varias veces, espera, te interrumpo un segundo con esto, vi varias veces bebés, 1 año y medio, con una lata de gaseosa, y esta copita que está acá es la cantidad de azúcar que tiene esto adentro. Y te dicen, ¿por qué se lo das? Y te respuesta porque le gusta. La respuesta te terminan diciendo, se lo doy porque le gusta. Está en la esencia de las adicciones. El azúcar produce la respuesta de una molécula que se llama dopamina, que todas aquellas cosas que se vuelven adictivas es porque entrenan el sistema de dopamina. Nosotros somos como los seres humanos, somos como yonkis de la dopamina. Nos gusta hacer cosas que produzcan dopamina en el cerebro. Y buscamos todo ese tipo de cosas. Por eso nos gusta que nos alaben en Twitter, sí, que nos den abrazos, nos gusta que nos vaya bien, que nos aplaudan, comer comida rica, nos gusta el amor. Son todas cosas que el chocolate... Son todas cosas que en última instancia producen dopamina. Acá tengo chocolate dulce de leche, para que tengas más dopamina. Mirá, chocolate dulce de leche. Las cosas que son muy adictivas, como por ejemplo, para tomar el ejemplo máximo, la cocaína, que es una droga que es tremendamente adictiva para muchísima gente, o la heroína, que es una droga más adictiva, lo que tienen es que producen una cantidad de dopamina rapidísima. Abre la puerta abre la compuerta y sale toda junta. A toda velocidad. Y eso es tan intenso que vos después necesitas eso y cualquier cosa que sea menos que eso es insatisfactoria. Es como que es como si tenés un resorte. De un nene de 1 año y medio si le das gaseosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a un nene de 1 año y medio no le damos vino? ¿Por qué no le damos whisky? ¿Por qué no le damos otras drogas? ¿Por qué no lo dejamos hacer un montón de cosas? Porque entendés que no está preparado todavía su cerebro para gestionar algo que tenga una intensidad tan grande. Con la cantidad de azúcar, ojo, no es el azúcar, es la cantidad de azúcar. Como les decía Paracelso, la diferencia entre una droga y un veneno es la dosis. Una cosa es un poquito de azúcar, otra cosa es tomarte un vaso así de azúcar, como vos mostraste, en 17 segundos. Esa cantidad de azúcar no la puede gestionar un chico. Si vos se la das, lo va a querer con tanta fuerza que no puede gobernar, no tiene un cerebro todavía que sea capaz de gobernar eso. Y hay algo muy difícil de controlar en los que los alimentan, que es cuando vos le estás dando y algo le gusta mucho, te da una sensación de alegría verlo comer y que decís, a esto le encanta. Entonces uno también, así como si fuese la dopamina del placer de que tu hijo está comiendo algo que le gustó, entonces volvés siempre a darle fideitos con manteca. Y recurrís al fideíto con manteca, fideíto con manteca, fideíto con manteca, fideíto con manteca, sin parar, porque le gusta.
Obvio que le va a gustar. Es hidrato de carbono con manteca, ¿cómo no le va a gustar? Es azúcar pura, por eso. Pero no solo se lo das porque le gusta, sino que se lo das porque, y esto también es entendible, porque para uno como padre es fácil. O sea, uno como padre o como madre no tiene todo el tiempo del mundo, trabajás, volvés, tenés 10 minutos, tenés que darle a comer, estás cansada, estás cansado, laburaste todo el día, no tenés fuerza para lidiar con eso, entonces vas por la solución fácil, que, por ejemplo, otro ejemplo parecido a eso es decir, bueno, te pongo la pantalla y no molestes. Es una solución entendible de la perspectiva pero que también los pone a los chicos muy chiquitos en una situación de algo que tiene un grado de adicción que todavía no puede manejar y que otra vez no lo haríamos con otro tipo de producto, que nos parecería una bestialidad. Pero estas cantidades de azúcar, sabemos hoy, Marcelo Rubinstein, que trabaja, es una de las personas que trabaja, un argentino que es para mí quien en Argentina más sabe de toda la biología y la farmacología de las adicciones, él señala todo el tiempo, es decir, estamos ignorando el azúcar en estas dosis, la magnitud que tiene comparado con otras drogas que nos preocupan muchísimo más. Y aparte, porque si le das media luna, después le das galletitas, después le das fideos, después le das alfajor dulce de leche, después le das un chupetín, o un amor cuando te subís a un colectivo a larga distancia, o a un avión y viene alguien y lo primero que hace cuando tenés que atar a un niño, atarlo, le dan azúcar antes de subirlo a un gozo donde lo tenés que atar, es como una locura todo, porque te lo pone muy arriba. Sí, no, ni que hablar eso, por supuesto, después no duerme, después... Pero una cosa muy importante también, que antes estábamos con el tema del aprendizaje público, digamos, es Mira, hay muchas cosas que son tóxicas en la sociedad, pero alguna, para poner un ejemplo claro, es no usar cinturón de seguridad. Cuando nosotros éramos chiquitos, Narda, íbamos sin cinturón de seguridad, adelante. En la luneta de un Falcon, ¿te va? En la luneta, íbamos 4 en un baúl, jugando en una camioneta, en la caja de la camioneta, 7 primos mientras manejaban en el auto. Y hoy, si vos vas en auto y pasás y ves esa situación, no solo te parecería mal, sino que te daría como mucha impresión, lo verías como diciendo, ¿pero qué le pasa a esta persona que está haciendo? Es como que te genera, estos son ejemplos de cambios de hábitos culturales muy abruptos, en los cuales siempre fracasó. Es como los médicos en las publicidades de cigarrillos de los años 50, 60. Por eso no funciona. No, pero tipo, que lo ves ahora y decís, ¿cómo puede ser? Claro, como las publicidades de cigarrillos con un médico de antes. Vamos a verlo ahora con gente que avala tipo, no, es la porción. O la que la viví yo crecí en Barcelona y me tocó viajar de muy chiquito. En el avión, todo el mundo fumaba, era un fumadero el avión. Todo el avión, o sea, viajabas 14 horas, un pibes, en un lugar donde todo el mundo se fumaba un pucho atrás de otro, porque estaban nerviosos. Hoy eso sería inconcebible, como que te parece, pero no es solo que a donde quiero ir, esto es lo más importante, no es que te parece que está bien o mal, o muy bien o muy mal, te parece un horror visual. Es lo que va a pasar con ciertas cosas que hoy se empiezan a cuestionar, y que eventualmente se va a ver como un horror lo que le estábamos dejando que se le ofrezca y se le dé. Porque a muchas veces una cosa que escucho es la de los padres. Son los padres los que se tienen que ocupar. Más o menos. La verdad que no siempre sos vos. Si sos padre y estás mirando esto y no sabes qué hacer y estás preocupado porque no sabes... Con ciertos niveles de azúcar y de hidrato de carbono, sí, del complejo o fritangas o todo lo que se les ofrece a los niños hoy, es muy difícil remar a que coman un coliflor, arvejas, palta, banana, porque el paladar se va arruinando. No solamente muchas cosas, el paladar se les empieza. Entonces es cuestión de ir bajándolo, como dijo Mariano, como si fueran adictos, y tenés que ir bajando la cantidad de azúcar, como él decía, la cantidad, ir bajándolo hasta que puedan sentir gusto de vuelta. Estamos hechos para comer esto, todo esto que está acá. Esto es lo que estamos hechos para comer. Todo lo otro es que alguien descubrió qué era lo que iba a hacer que vos no puedas parar de comer. Y que lo hagan en niños es injusto. Eso es lo que pasa. Así es, pero también hay que entender otra manera de desligar de responsabilidad a vos, a mí y a cada uno de los padres que seguramente nos están mirando con preocupación y con atención y con voluntad por ejemplo, la regulación de azúcar es muy interesante porque vos podés prohibirlo en tu casa,
pero después van al cumpleaños de Pedro o al cumpleaños de Anita y hay 270 sanguchitos de miga con 270 gaseosas, con 400... y después no solo eso, sino que van a la casa del amigo, de la amiga, y lo mismo. Y entonces, y además generas una cosa social muy complicada, porque vos no le dejás comer azúcar, pero van a la casa y entonces es muy difícil. Por eso yo lo que digo es, cada uno tiene que empezar a hacer este cambio por uno y tratar de regularlo. Después de por uno, estos cambios empiezan como a suceder en espacios intermedios, por ahí pero en un momento, vos decías, dentro de 10 años, esto debería estar prohibido, o debería estar regulado de alguna manera. Está prohibido la grasa trans hidrogenada. Que ya está prohibida. El jarabe de maíz de alta fructosa va a tener que caer en la misma bolsa. Es muy complicada la gestión de prohibiciones y hay estudios sobre esto. Y hay estudios que muestran que muchas veces, paradójicamente, el prohibir algo en casa, el prohibirlo, como decir, bueno, en casa, por ejemplo, en mi casa no se toma gaseosa, o sea, no hay, pero no se toma por una razón muy simple, que es que no hay. En casa gaseosa es como whisky. Tipo, no se saca un whisky, no te tomás un whisky en el... Los lugares de comida rápida famosos con cajitas son como el café de la esquina de un barrio al que no voy. Ni idea, no existe, no es que... No, eso no se puede comer. No, tampoco prohibirlo, porque si le decís que no salga con el chico de la moto, ¿con quién va a querer salir? Con el chico de la moto. Entonces, hay que tratarlo más o menos así. Eso fue por lo menos lo que fui probando y fui viendo que funciona más. No prohibir y después no subestimar a los chicos si les explicás. ¿Entienden? ¿Por qué te dan esto? Porque es más barato te dan esto. Porque no te vas a poder resistir, te quieren dar esto. Pero son niños, ¿no saben que le están haciendo mal? Sí, pero no les importa, porque les da más plata hacerlo así. La forma más barata de Hay un momento justamente, ese es el momento delicado. Es muy parecido, fumar es un buen ejemplo, porque... Te van a sacar el extracto. Fumar es un buen ejemplo. Sí, es cierto. Nunca cortaste. La historia de cómo hemos lidiado con el tabaco. Fíjate que en nuestra adolescencia también el no fumar era complicado, porque era una cosa que generaba mucha degradación social. Uno también era un miedoso, era como un pacato. Entonces, hay algo que es muy importante, vuelvo a lo de México, que es educar las cosas de una manera que una alimentación sana te dé orgullo. Es decir, que vos puedas construir, y eso incluye un espacio vital y un espacio social en el cual eso se reconoce como un valor. Si vos estás en un lugar en el cual a vos te van a tratar como un idiota porque comes verduras y porque no tomas gaseosas, alguna gente lo va a poder hacer, pero tenés que tener una fuerza mental bestial para poder sobrevivir a ese terremoto social. En cambio, si vos estás en un lugar de contención, al revés, en el cual eso está bien visto, ahora yo lo veo en mis chicos, por ejemplo, pero con cosas que van a lo mejor no es lo más representativo del mundo. Nosotros vivimos en Madrid, es decir, hay algún otro tipo de... Pero, por ejemplo, me llama la atención cómo empiezan a tener un pensamiento que yo nunca había tenido respecto de comer animales, y está en la discusión con sus amigos. Y yo veo que ya transpiró una idea en la cual ellos empiezan a preguntarse qué está bien comer y por qué. Es decir, más allá, hagan lo que hagan después, yo no, pero digamos, en la cual esa discusión de qué es lo correcto comer y qué es lo no correcto comer, es una discusión que hoy tiene un cierto grado de libertad que para mí hace 10 años en Argentina no había, pero ni de cerca, digamos. Eso empieza a pasar bastante, pero hay ciertas cosas que hay como mucho del otro lado que es muy difícil vos contándole, o la mente de un niño que está tan vulnerable siendo bombardeada. Digo, por más de que vos como padre le pongas le pones toda la garra del mundo, toda la intención del mundo a todo, lo que rodea la comunicación y la cantidad de bombardeo que tiene un niño de que coma ciertas cosas es muy difícil. Entonces, primero no dejarte llevar por el no me gusta. No decir, no le gusta esto. No condicionarlo al no me gusta, porque es muy difícil. Te agarrás de eso y decís, mi mamá dice que no me gusta la selga, olvídate. Chao, no como nunca más a selga. Entonces es no decir que no le gusta y aprovechar esas ventanas que tenés. Pero después hay que luchar en contra de una invasión de comunicación
que te termina ganando a veces. Te termina ganando como padre. Tenés que reemplazarla, y tenés que reemplazarla también con cierta astucia. Por ejemplo, de hecho, una cosa me acuerdo que conversamos y que vos tenías una idea sobre esto también, como que yo venía de mi lado y vos venías de otro lado con la misma idea, es la idea de los, yo le digo como los andamios, vos creo que le decías los remolcadores, los llamabas, es decir, la pregunta es, uno, justamente, en el momento que vos entendés por qué el otro hace lo que hace, te permite relacionarte mejor con la otra persona, porque entendés sus sensibilidades. Y vos no le estás justamente, no estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Comete una selga cruda, es rica. Lo que buscás justamente, parte de la... buñuelito con queso, freíla, dale. Claro, que tenga algunas cosas que sean del objeto del deseo y que puedan competir con el otro. Porque si vos lo que estás comparando es unos fideos con crema, con una selga que no está bien cocinada, que no está bien hecha, que no está... a lo mejor que no tiene un acompañamiento que es deseable. Entonces, muchas veces yo creo que también es muy importante entender en cada momento cuáles son las batallas más importantes para dar. Es decir, en la mesa hay una suerte de batalla, ¿no? Como que muchas veces el problema no es lo que comes, sino todo lo que dejas afuera por comer mucho de lo mismo. Entonces, no es que no tenés que comer salsa blanca, comela con coliflor en vez de con fideos. No es que no tenés que comer panceta, comela con repollito de Bruselas, no con papas fritas. No es lo que comes, sino todo lo que dejas afuera. Tampoco es que no tenés que comer azúcar. Por eso, hay jugos de frutas riquísimos. La patria, olvídate. Por eso, sí, justamente, volvemos, yo vuelvo a decir, yo no soy nutricionista, no sé las cantidades, pero lo que sí sé es que en todo esto que estamos hablando de formación de hábitos, de adicciones, de propensiones a querer comer algo con enorme vigor, esa parte sí la entiendo, no es que algo es malo per se, no es que el azúcar es malo. Lo que es malo es... Hay azúcares y azúcares, igual. Hay azúcares y azúcares. Una cosa es el azúcar o el dulce de leche que vos le podés poner a una tostada, y otra cosa es el jarabe de maíz de alta fructosa que le ponen para reemplazar algo y que dure más y que sea más barato. Ahí sí hay una... Por eso, después hay dos temas. Uno es de toxicidades, que vuelta es un tema que son, o de cosas que son malas. Calidad, sí. De calidad, por eso no conozco. La otra cosa es que es muy importante, por ejemplo, la diferencia entre azúcar negra y azúcar blanca, entre el pan y el pan integral. Es decir, es el mismo trigo, la diferencia es la densidad que tiene ese trigo de azúcares. El pan integral tiene otras cosas además. Y esa otra cosa hace que si vos te comes 2 rebanadas de pan integral, la cantidad de harina que comiste, la cantidad de harina purificada que comiste es menos. Sumaste algo, usaste eso que te gusta, que es el pan, que es riquísimo, para comer fibra. Por eso. Entonces, pero además de eso, al hacer eso... Por eso es muy importante que comiste fibras, pero además de eso, otra cosa importante es que como nadie se come 37 rebanadas de pan, la cantidad de azúcar que vos consumís cuando comés pan integral es una cantidad de azúcar que termina siendo más o menos razonable. Entonces, casi toda la industria alimenticia fue mucha la industria alimenticia hizo este ejercicio de encontrar aquello por lo que nosotros realmente deseamos, we crave for, no sé cuál es la palabra en castellano, lo que nos da como mucho anhelo, mucho deseo, lo fueron purificando, y te lo dan cada vez más refinado en cosas que de vuelta te comes muy poquito de eso y te da entonces, quizá hay que volver a una situación en la cual esas cosas que por algún motivo nos gustan, porque de vuelta el azúcar nos gusta porque nos da energía. Los chicos, hablábamos antes, los chicos recién nacidos, les das una gota de algo dulce y lo quieren, lo buscan porque es buena, el azúcar. Y por eso cuando vos le des algo y le prepares un flan por primera vez, se lo va a comer y le va a encantar, es prepararle un flan, que coma el flan hecho por vos y no recurras al pote que lo abro y le doy azúcar que no tuve que hacer nada. Si le vas a dar algo que está del lado de Vader, digamos, ponele un poco de laburo. Que de última que le guste tu flan, no que le guste el pote. Porque es demasiado. Y además a ese flan a lo mejor le podés poner zanahoria. O le podés poner. Además, ya para hacerlo un poco más del lado de salir todavía de la fuerza oscura. Digo, y ese es el ejemplo de vuelta, lo que vos llamás los remolcadores, que yo los llamo como estos como los andamios, los que te permiten, de alguna manera,
es una especie de negociación, si querés, donde decís, bueno... Y aparte que es algo que a vos también te va a gustar así. Es usar las herramientas que tenés a mano, porque hay una cosa que pasa mucho que es como, sobre todo con los niños, que es los llevan muy al extremo. Ya para ir redondeándolo un poquito, lo llevan muy al extremo. O que coma cualquier porquería, o cuando le metés demasiada atención también. Demasiada atención al momento de comer y demasiado no sé qué. Y ahí es, a muchos dicen, te tomó el tiempo. Esta para cerrar, que es una que pregunta mucho, ese chico te tomó el tiempo. Como, un niño de 2 años, ¿te manipula o estamos todos cualquier cosa? ¿Es una pregunta si lo hace? Claro, es tipo, para mí no hay, como no sé, tiene la cabeza, funciona de esa manera. O sea, mira, te la hago al revés. O sea, cuando vos tenés un padre, una madre, que está como un nene llorando, ¿no? El nene está con un capricho y el padre dice, pará de llorar, pará de llorar, pará de llorar. Es como que, y entonces el padre dice, no, es que es un caprichoso, y el caprichoso sos vos que le está gritando como un nene. O sea, mirate a vos antes de mirarlo al chiquitito, mirate a vos y date cuenta que vos también estás sacado. O sea, son 2 sacados, uno que llora y el otro que no aguanta. En la mesa se da todo el tiempo esta situación. Hay un ejemplo muy famoso de, ahora que como en estas cosas de obsesiones y del padre que va a ver al médico porque dice, no, mi hijo es un obsesivo porque siempre se ata el botón de arriba de la camisa. Señor, el obsesivo es usted que le molesta. Si él se quiere cerrar el botón de arriba de la camisa, que se lo cierre. Y en la comida esto pasa todo el tiempo. La madre o el padre que quieren que coma todo. La presión que a veces uno ve que le ponen al niño a la hora de comer es, el niño sabe que tiene que comer lo que hay. ¿Qué come? Lo todo. Que hay. No le Tiene que además qué quiere comerlo, comer. como decíamos, rápido, y tiene que comerlo. Señora, o señor, como dele... Por eso yo hablaba me parece muy importante como pensar en este espacio en el que estamos haciendo una especie de ensayo de algunas ideas que pueden ser relevantes para cómo mejorar la comida en familia y cómo desde padres hacia hijos. Vuelvo a traer esta que la dije, como pensar qué batallas son las importantes y cuáles no. Algunas batallas son caprichos nuestros y no son importantes para la nutrición del chico. O sea, que coma, por ejemplo, comió espinaca, comió brócoli, comió zanahoria, que tenés ahí, pero yo además quiero que coma selga. A lo mejor, no, déjalo, si él comió todo eso, no quiere comer acelga, ya está, no hace falta que yo gane, y a lo mejor algo que era como un muy lindo baile, podríamos haberlo festejado, qué lindo que comiste esto, lo convierto en una experiencia, porque el que está equivocado y el que está pidiendo algo que no tiene lugar, soy yo de alguna manera. Muchas veces los padres... Ahora le gusta, después no le va a gustar. Pero si antes comías y ahora no quiere y te lo va a hacer así, va a cambiar con la edad y de golpe van a empezar a comer cosas, pero no hay que abandonar nunca. En un adulto son entre 9 y 14 veces y en un niño son entre 9 y 34 veces que tenés que probar hasta que algo le guste. Cuando uno incorpora ese número de 9 a 34 veces, que tenés que insistir. Si después de 34, si querés contarlas, listo, no le gusta. Pero no dejes de insistir. Así que, Marian, mil gracias. Me quedo 2 horas más hablando, pero después de esto viene una más. Muchísimas gracias. Sabemos que es tarde en Madrid, así que debes estar con ganas de cenar después de hablar de tanta comida. Dale. Un beso, Narda. Gracias. Chau, Muchísimas gracias. Y los dejamos en Conexión Masticar. Quédense por ahí. En breve... Ganadería Regenerativa, va a estar Pablo Rivero de la parrilla número 1 de la Argentina, hablando de cómo es el futuro de la ganadería en este país y la idea que tiene él. Así que no se vayan, quédense, sigan mirando las charlas, vean en las redes que hay un montón de contenido y métanse en Conexión Masticar, que van a encontrar las cajas. Vean las cajas de los productores que son espectaculares. Mariano, te mandamos una caja para allá. Muchísimas gracias.